Carlo Acutis. Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, porque sus papás estaban de viaje, aunque son de nacionalidad italiana. Era de familia acomodada. Sus padres eran creyentes, aunque no practicantes, pero la niñera polaca de Carlo sí era católica practicante, y fue ella quien le habló primero de Dios. Carlo estudió en un colegio católico con las hermanas Marcelinas y luego en uno de jesuitas. Desde los 4 años, Carlo le decía a su mamá cuando pasaban por alguna parroquia: vamos a entrar y a decirle hola a Jesús, le mandamos besos a la cruz y le rezamos una oración. Desde chico tenía sed de Dios, le hacía muchas preguntas profundas a su mamá y ella no sabía responder. Se sorprendía por su devoción y eso la hizo volverse a acercar a su fe. Su mamá lo veía leyendo la vida de los santos y la Biblia. Cuando el padre Aldo Locatelli conoció a Carlo, le dijo a su madre: hay niños a quienes el Señor llama desde pequeños, y el padre acompañó a Carlo espiritualmente. A los 7 años recibió su primera comunión. La hizo en el silencio del monasterio de Bernaga, para evitar distracciones. Desde entonces asistía a misa diaria, rezaba el rosario todos los días, era devotísimo de la Virgen María, dedicaba un rato de adoración antes o después de la Eucaristía, algo poco común para un muchacho. Dijo: no hablo con palabras, solo me acuesto sobre su pecho, como San Juan en la cena. Su empleado doméstico se convirtió al catolicismo y se bautizó gracias a Carlo, con sus explicaciones de Jesús y de los sacramentos de un modo que le tocaba el corazón. Llevaba vida sencilla a pesar de tener buena posición económica. No quería que su mamá le comprara un segundo par de zapatos o ropa de marca. Se confesaba cada semana. En sus momentos libres jugaba PlayStation con sus amigos, pero después se hizo el propósito de jugar solo 1 hora a la semana. En el colegio era amigo de todos, incluso los chicos no creyentes querían estar con él. Siempre que podía, invitaba a sus amigos a ir juntos a misa, y les insistía que se reconciliaran con Dios. En su habitación tenía un cuadro grande de Jesús, a la vista de todos. Era un poco glotón y goloso, le encantaba la Nutella y los helados, pero se esforzó por controlarse y no comer tanto. Utilizó un diario para su mejora personal, escribía notas de su comportamiento con sus padres, compañeros y profesores. Sabía que el dinero no se podía malgastar. Con sus primeros ahorros compró un saco de dormir para el mendigo que veía camino a la iglesia. También hacía donativos a los frailes capuchinos, que daban de comer a los pobres sin techo. También fue voluntario en los comedores populares. Daba catecismo a los niños. Fue con sus padres al encuentro anual Meeting de Rimini y quedó tan fascinado que se le ocurrió hacer una exposición sobre los milagros eucarísticos. Como no sabía hacer una página web, pasó horas y horas investigando cómo crearla. Su investigación empezó cuando tenía solo 11 años, y ahí explica los milagros eucarísticos de 20 países, con 160 archivos que pueden descargarse de internet en su página web. Era impresionante ver a un niño haciendo ese apostolado en vez de jugar. Quería que todos amaran a Dios y comprendieran que la Eucaristía es lo más increíble que hay en el mundo, y que es Jesús realmente. Se acabó 3 computadoras en ese proyecto. Le pidió a sus papás que lo llevaran a los países para recabar fotografías. También iba a peregrinaciones a lugares santos. 3 años después por fin terminó y empezó a recibir solicitudes no solo de la diócesis, sino del mundo entero. Carlo intentaba despertarse un poco antes para tener su habitación limpia y arreglar la cama, y con eso ahorrarle trabajo a la señora del aseo. Carlo también tenía que luchar por su tendencia de ser bromista en la clase, incluso con sus profesores, porque sabía que les molestaba, así que se esforzó en mejorar ese aspecto. Vivía la castidad, a pesar de que muchas chicas estaban enamoradas de él porque era un joven atractivo, rico y con éxito. Hubiera podido tener muchas novias, pero respetaba la dignidad de cada ser humano. Sabía que cada persona refleja la luz de Dios, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que la sexualidad es algo muy especial y que tenía que ser para el propósito que Dios la había creado. Así que hablaba con sus compañeros de clase y los animaba a la castidad. Le dolía mucho ver a los jóvenes que consumían pornografía, que buscaban el propio placer y que era una falta de caridad y era traicionar el proyecto que Dios tenía para ellos. Carlo le decía a sus amigos que para ellos también había un propósito especial de Dios desde la eternidad, que ellos también podían hacer mucho más de lo que él hizo, que pueden ser santos, lo importante es quererlo. Carlo le preguntó a su madre una noche si creía que debía ser sacerdote. Ella le respondió: Dios te lo irá revelando. Pero de repente Carlo se enfermó. Pensaban que era una gripe, pero fue internado de urgencia. Era una leucemia fulminante, de las peores. No había curación. Carlos sabía que iba a morir. Incluso lo reveló en un video que puede verse actualmente en las redes. Al entrar en el hospital, le dijo a su mamá: de aquí ya no salgo. Dijo: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo.
Cuando las enfermeras le preguntaban a Carlo cómo se sentía, él respondía, bien, pero hay gente que está peor. No despierten a mi madre, que está cansada y se preocuparía más. Era devoto de San Francisco de Asís y quiso que lo enterraran en Asís, su lugar favorito en el mundo. Pidió la unción de los enfermos y murió el 12 de octubre del 2006, día de la Santísima Virgen del Pilar y día anterior a la aparición de la Virgen de Fátima. El día de su funeral llegaron personas sin techo, inmigrantes, mendigos, niños, gente a la que Carlo había ayudado, y sus padres no sabían nada. Su cuerpo está expuesto a la veneración del público, vestido como un joven de su época. Lo llaman el influencer de Dios, el ciberapóstol de la Eucaristía, el santo de la red, y es candidato firme a convertirse en el patrono de Internet. En 2020 fue proclamado beato en la Basílica de San Francisco de Asís. Carlo Acutis ruega por nosotros.